Buenas tardes. Lo primero de todo, dar las gracias a mis compañeros de Red Dual, David Escudero y Jonás Reguilón, por haberme permitido ser la voz del grupo en el día de hoy. Insisto en dar las gracias a Laura Galindo por el impulso en la creación y el desarrollo de estas jornadas. Y dar las gracias, por supuesto, a todos los presentes que habéis dejado vuestros amplios quehaceres en discapacidad intelectual para estar hoy y espero que las expectativas se estén cumpliendo, ¿no? Bueno, ¿qué os voy a contar en los próximos 20 minutos? Aquí os he hecho un índice para reflejar un poquito todos los contenidos. La primera parte vamos a hablar del contexto social en el que nace el proyecto. Luego hablaremos de los centros, muy brevemente, de los centros de diagnóstico dual, los centros de trastornos de conducta y enfermedad mental. Hablaremos de quién forma parte de este proyecto de investigación de Red Dual, cómo surge este proyecto, qué es lo que medimos, con qué instrumentos lo medimos, qué conclusiones obtenemos y luego, fruto de estas conclusiones, vamos a establecer una serie de propuestas de futuro, ¿vale? Venga, pues vamos con ello. Entonces, como bien sabéis, en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido un interés importante por la discapacidad intelectual, ¿no? Fruto de este interés han surgido a nivel europeo documentos que nos orientan en algunas prácticas de las políticas a seguir en discapacidad. De esta manera, tanto a nivel nacional y autonómico, han surgido planes de ello, tales como el primer Plan Nacional de Atención a Personas con Discapacidad y en la Comunidad de Madrid el segundo Plan de Acción para Personas con Discapacidad. ¿Qué nos dice este plan? Lo primero que expone y que habla es la necesidad de potenciar recursos en la atención directa. Y de esta manera ya se empiezan a abrir, bueno, y centra la atención sobre todo en la alteración de conducta y en enfermedad mental. Y habla, muy importante es esto, de la coordinación entre recursos sanitarios y servicios sociales. Bueno, pues con ese marco y esa documentación y esa guía, pues servicios sociales empieza a abrir plazas, tanto a nivel diurno como a nivel residencial, de discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite con graves trastornos de conducta, y fruto de esa colaboración entre las consejerías y asuntos sociales, entre sanidad y asuntos sociales, aparece, como habéis visto esta mañana, el Servicio Especializado de Salud Mental en SESDI, ¿vale? Que bien os han descrito con mucha eficacia. Entonces, bueno, pues ¿qué centros son los que abren de 2005 a 2009? Las dos UDILes de Cienpozuelos y Arroyomolinos, que son posiblemente los dispositivos que recogen los problemas más graves de conducta, no solamente del año 2005, sino los que ya venían desde la década anterior. A nivel de centro de día, abren Funprodami y el centro DIEN en Vallecas y Monte Carmelo, respectivamente. Y luego, un poquito más tarde, pues incorporan también a nivel de residencial el Grupo AMAS y la residencia de trastornos de conducta en Apadis. Y de esta manera, como veis, queda cubierta pues toda la estructura física de Madrid, ¿vale? Aquí en esta diapositiva veis todos los recursos que hay en la Comunidad de Madrid de trastornos de conducta. Son los recursos que hemos comentado anteriormente, pero ya, bueno, tradicionalmente siempre habían trabajado los trastornos de conducta en modo RES-GT, tanto APANIT como San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias, ¿vale? De esto mis compañeros a continuación nos van a describir con más detalle. Bueno, pues a ver, ¿quién forma parte de este proyecto? Empezamos con muchas ganas y empezamos participando muchos, pero las labores asistenciales nos hacen que al final simplemente participaran el AUDIL de San Juan de Dios, DIEN y Funprodami, ¿vale? ¿Cómo surge este proyecto? Pues nos empezamos juntando por gremios en el año 2009, diferentes centros, y empezamos a hablar pues de las dificultades que teníamos en los casos clínicos, qué instrumentos medir, qué necesidades teníamos compartidas. Y bueno, pues veíamos las dificultades de dar altas, cómo los límites en los hogares familiares eran muy complicados, de generalizar los avances que encontrábamos en el centro de los propios recursos. Y hablábamos de la sobrecarga de los profesionales. Nos encontrábamos con que no teníamos datos en la Comunidad de Madrid, tampoco teníamos datos sobre prevalencia de trastornos de conducta en personas con discapacidad intelectual. Tampoco teníamos datos de calidad de vida y, por supuesto, tampoco estábamos midiendo nuestra propia eficacia de la intervención, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos marcamos un proyecto formal en toda regla y entre los objetivos que nos marcamos, pues es lo primero recoger datos, tanto de diagnósticos, de los fármacos, los ingresos hospitalarios previos que habían tenido los usuarios y, bueno, claro, lógicamente de los usuarios a los que estábamos atendiendo. Y luego, por supuesto, medir calidad de vida, medir problemas de conducta, medir necesidades de apoyo, medir la presencia de enfermedad mental y, por supuesto, valorar el impacto de nuestra propia intervención en los problemas de conducta de nuestros usuarios. ¿Qué hipótesis nos planteábamos? Pues, lógicamente, que tras un año de intervención, que mínimo de que el recurso iba a ser eficaz, ¿no? Y que iban a disminuir los problemas de conducta.
Y luego también pensábamos que los ingresos psiquiátricos en unidades de hospitalización breve iban a ser una señal de futuro ingreso en recursos UDIL. De esto ahora veréis, porque sí que los resultados que hemos obtenido han sido curiosos. ¿Qué muestra tenemos? Pues una muestra interesante a nuestro criterio. 122 usuarios entre 18 y 40 años. La edad media ronda los 28 años aproximadamente. 30 usuarios a nivel residencial y 90 a nivel de centro de día. Y los datos están recogidos entre el año 2006 y 2012. ¿Vale? Hacemos ese estudio descriptivo con esa medida pre y post. ¿Vale? Entonces, bueno, pues empezamos recogiendo de las historias clínicas pues toda una base de datos sociodemográficos. Aquí fuimos muy ambiciosos. Os enseño la base de datos. Y para atrás. Fuimos muy ambiciosos porque la verdad sí que establecimos 180 variables a recoger por cada usuario. Como veis, muy amplio, ¿no? Y una serie de medidas pretratamientos a medir con unas pruebas que ahora os voy a comentar. Desarrollamos una intervención biopsicosocial, ¿vale? Como ejemplo de intervención en cada uno de los centros, ¿vale? Aquí no me entretengo por falta de tiempo. Y luego, pues por supuesto, una medida pre y post y valorar la calidad de la intervención, ¿vale? Bueno, y el impacto de la intervención. Bueno, pues de aquí, de cara a los datos, os puedo asegurar que tenemos un montón de datos, pero hoy hemos seleccionado los más importantes para que os hagáis una idea del estudio y también, por supuesto, los que pensábamos que eran estratégicamente interesantes de cara a las consejerías para darles propuestas, ¿vale? Entonces, lo primero, a ver, pues ¿de dónde venían los usuarios? ¿Qué procedencia tenían? Aquí nos encontramos que un 17,20% vienen de casa, vienen de la familia, y un porcentaje muy elevado venían de centros educativos. ¿Qué conclusiones obtenemos? Pues que en muchos casos estaban sin atender y en muchos casos es porque los trabajadores sociales no conocen la realidad de estos dispositivos y muchas veces no saben cómo derivar y por eso nos encontramos con usuarios que directamente pasan a centros de conducta. Un porcentaje también muy elevado de usuarios están en centros educativos. Esto si nosotros al empezar vemos la gravedad de los problemas de conducta que atendemos, no nos queremos imaginar lo que es convivir en un centro de educación especial pues al lado de estos usuarios. Debe de ser muy complicado y debe de influir mucho en un rendimiento inadecuado por parte de los usuarios ordinarios. ¿Vale? Entonces, por ahí, una de las propuestas que queríamos plantear era la necesidad de intervención especializada en servicios infantojuveniles. ¿Vale? ¿Qué atención previa? Pues sí, la mayoría de los usuarios a lo largo de su vida han tenido una atención previa, un 12,3%, pero hay un porcentaje también, 12,30%, que no han tenido ningún tipo de atención. Si atendemos en el último año a la atención previa a nivel diurno, nos encontramos, y esto también es interesante, que el 68,70% sí que habían disfrutado de estancias pues, en centros ocupacionales, centros de día, pero un porcentaje también muy amplio, 21,30%, no habían tenido ningún tipo de atención. ¿Vale? De ese 68,70% hablo lo mismo de lo que estábamos comentando en los centros de educación especial. Hay un porcentaje muy elevado, pero muy elevado, de usuarios que están distorsionando el buen funcionamiento en centro ocupacional y centro de día, ¿vale? Con todo lo que se supone a esos recursos, ¿no? A esos dispositivos. En la atención previa diurna a nivel sanitario, pues nos encontramos igual que hay un montón de usuarios, un 45,90% de usuarios que han tenido ingresos hospitalarios, bien en UHB o en ingresos en el hospital de día, y un porcentaje también importante que no ha sido atendido, ¿vale? De aquí simplemente deducir el gasto público que hay al final en la parte sanitaria, ¿vale? En personas con discapacidad intelectual. Seguimiento psiquiátrico y seguimiento psicológico, sí, el 78,70% habían recibido una atención en CSM y un 36,10% había tenido un 35,5% sí que había tenido un seguimiento psicológico. De estos, claro, si 78,70%, un porcentaje muy alto, recibía tratamiento farmacológico y acaba independientemente entrando en un recurso residencial, pues habrá que valorar la eficacia de esa intervención. Y también consideramos que los tratamientos conductuales son escasos, un 36% consideramos que es poco. Como vemos, lo más fácil en este caso suele ser medicar, prima los tratamientos farmacológicos sobre los conductuales y hablamos de la necesidad de integrar esa terapia farmacológica en un modelo biopsicosocial para aumentar la eficacia, ¿vale?, de la intervención. Antecedentes familiares psiquiátricos, nos encontramos que muchos usuarios, un 32%, han tenido familias con problemas psiquiátricos. Esto que fue antes, el huevo o la gallina, pues posiblemente a lo mejor el propio problema de conducta puede haber desencadenado problemas en la familia
y viceversa. Ahí no tenemos más información. También hemos encontrado antecedentes de discapacidad intelectual en la familia, un 12,30%. La mayoría de los usuarios que tenemos, un 67,20%, presentan discapacidad intelectual ligera y un 22% inteligencia límite. Muchos, la mayoría, están incapacitados, más de la mitad, como veis, un 53,30%. Y hablando, y esto es interesante, ¿no?, a nivel técnico como profesionales, hablando de los diagnósticos, si comparamos los de centro base, centro dual y centro de salud mental, pues en general suele haber bastante coincidencia en trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, en el diagnóstico de síndromes psicóticos y trastornos generalizados del desarrollo en todos los centros, ¿no? Pero sí nos encontramos con que hay un infradiagnóstico en los centros base y en centro de salud mental en alteraciones conductuales y trastornos de personalidad frente a los propios centros dual. ¿Vale? ¿Esto por qué puede ser? Pues puede ser perfectamente porque los centros duales tienen más tiempo para evaluar y, como tal, para analizar la vía longitudinal del usuario. Pero también puede ser, pues a lo mejor que muchos profesionales, si le marcamos la etiqueta de problema conductual y trastorno de personalidad, estamos dificultando mucho su futuro inclusión en cualquier centro, ¿no? Bueno. A nivel del diagnóstico dentro del centro dual, nos hemos encontrado que a nivel residencial había más trastornos, como era de esperar, más trastornos de ansiedad, más trastornos del estado de ánimo y de conducta. Pues es como comentábamos, además diagnósticos, pero pronósticos y más probabilidades de que ingresen en un centro residencial. Tratamiento farmacológico al ingreso y en la actualidad, pues la verdad es que casi todos los usuarios, como veis, 89,30% ingresan con un tratamiento farmacológico y luego lo mantienen, lo mantienen. En los centros residenciales, que esto lo hemos escuchado a lo largo de toda la mañana, había mayor uso de benzodiazepinas, antipsicóticos y otros fármacos frente a los centros de día. Y claro, pues lo que podemos ver como explicación, pues posiblemente los mayores problemas de conducta pues son abordados con tratamientos psiquiátricos en centros residenciales. Vale, al ingreso, con la parte del ICAT, con la prueba de problemas de conducta, nos encontramos con un índice maladaptativo general moderado. Y en los centros de día nos encontramos con un nivel ligero, ¿vale?, como medida. La relación entre problemas de conducta y necesidades de apoyo, ahí no encontrábamos datos. Y de cara a relacionar, y esto también es interesante a nivel técnico, cuando relacionamos el minipass, la parte del PASAT, con la escala de intensidad de apoyos, no encontrábamos ninguna información, no nos aportaba nada. ¿Vale? Al relacionar también la escala minipass con el tipo de problemas de salud mental, pues sí encontrábamos una tendencia, aunque no significativa, a presentar en la columna asocial del ICAP, que son conductas heteroagresivas, social ofensivas, disruptivas. Encontrábamos una relación con un humor hipertímico, con un incremento en el nivel de actividad, y en el caso en la columna interna del minipass, que hace referencia, pues, a conductas autoagresivas, a conductas de retraimiento, encontramos una relación con un estado de ánimo depresivo. ¿Vale? Y este dato me parece muy interesante, sobre todo de cara a la Consejería de Sanidad. La mayoría de los usuarios que hemos tenido en el año previo al ingreso han tenido un ingreso psiquiátrico o una hospitalización, ¿vale? Y esto volvemos a hablar del gasto en la misma línea, ¿vale? Y de hecho, al establecer una regresión lineal, encontrábamos que un 26% de probabilidades de que un usuario, si ha estado en una urgencia psiquiátrica, probablemente en el próximo año esté en un centro residencial de trastornos de conducta. Si unimos urgencias e ingresos psiquiátricos, nos salía una predicción de un 8%. Esto está más que recogido en la bibliografía, que cuanto más edad, pues menos problemas de conducta, ¿no? Aunque tampoco nos salía una relación claramente significativa. Bueno, esto es lo que yo le presento al director para mantenernos en el puesto, y es que de repente, en verdad, en la medida pre y post, el recurso es eficaz. Y de hecho, si os observáis, en todas las columnas del ICAP, en la parte interna, social, externa y por supuesto en la general, hay una disminución tras un año de intervención en el nivel de problemas de conducta. Pasan de un nivel, como hemos comentado, aproximadamente moderado a dentro del dispositivo tener un comportamiento adecuado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues para acabar, ¿qué conclusiones? Por supuesto que los problemas de conducta tras un periodo superior al año en estos dispositivos se reducen los problemas de conducta, tanto a nivel de centro de día como a nivel residencial. Así que este modelo biopsicosocial con el que estamos trabajando, de hecho, es eficaz, ¿vale? Y bueno, pues los usuarios que recogen estos servicios de discapacidad intelectual y salud mental
y trastornos de conducta, pues queremos dejar claro que están alterando gravemente la intervención en centro de día y centros ocupacionales, ¿vale? Con lo que eso supone para el buen funcionamiento de otros usuarios a nivel ordinario. Y luego también exponer que están saturando con amplios periodos de ingreso camas en unidades de hospitalización breve, ¿vale? Hoy, cuando a primera hora de la mañana he visto a un profesional aquí de la Princesa, ya nos estaba preguntando por una cama de un usuario que había entrado este último año 8 veces aquí en el Hospital de la Princesa. Y esto es una realidad que es cotidiana, ¿vale? Que posiblemente a lo mejor se puede mejorar con otros recursos, como la UEDI que hemos visto en el modelo catalán. Y de cara, bueno, pues como de cara a los centros de atención a personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta, consideramos que estos centros son necesarios para atender las necesidades actuales de la sociedad. Hemos pasado de un modelo tradicional en el que había unos roles muy definidos a un modelo en el que se ha relativizado todo, a todo vale, y que está generalizando y probabilizando que en la sociedad haya muchos más aumentos de problemas de conducta. Y de hecho, una prueba es la lista de espera que tenemos en todos nuestros centros de trastornos de conducta. ¿Vale? Como reflexión, sí que quiero exponer que sí que hemos encontrado pues, problemas de conductas, de trastornos de personalidad, casos sindrómicos con fenotipos conductuales muy problemáticos, muy complicados, que en efecto van a posiblemente a ser necesaria su intervención y su mantenimiento en un recurso residencial. Y esto, claro, es un gasto público importante, ¿vale? Las altas que hemos dado altas, por supuesto, pero en muchos casos hemos observado que bueno, pues los problemas de conducta se vuelven a reproducir en el medio familiar, las dificultades de manejo pues, se mantienen por parte de la familia. Y también hemos encontrado muchas dificultades para dar altas por el estigma que supone la etiqueta de trastornos de conducta, ¿no? Y hemos encontrado dificultades para buscar viviendas normalizadas. Pero sí queremos dejar patentes los cambios positivos que hemos encontrado, tanto por supuesto en que ha mejorado la calidad de vida del usuario y de la familia, y eso no obviarlo, ni mucho menos. Y por supuesto que estos dispositivos de trastornos de conducta están evitando la saturación de los centros de día y los centros ocupacionales de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, y también están liberando camas de hospitalización a nivel de la Consejería de Sanidad. ¿Vale? Como parte final, pues destacar la eficacia y la importancia de estos recursos en la red pública. Y bueno, planteamos una serie de propuestas, ¿no? Como sería facilitar las derivaciones de estos recursos a otros de la red pública, lo que estamos comentando, que tenemos muchas dificultades para dar altas por el estigma que tiene la etiqueta de trastornos de conducta, lo mismo en el caso de las viviendas comunitarias, es muy complicado acceder a esas plazas. Y luego, a nivel de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, pues la necesidad de crear, como una posibilidad que planteamos, crear servicios de prevención en centros ocupacionales y centros de día. Y a nivel de la Consejería de Sanidad planteábamos la creación de unidades especializadas de atención a adolescentes con discapacidad intelectual ligera, inteligencia límite y graves trastornos de conducta. Esto hablábamos, aquí en Madrid tenemos la unidad del Gregorio Marañón, para adolescentes, pero no, en discapacidad intelectual no tenemos una unidad específica. Eso creemos que sí que va a tener un valor a nivel preventivo. Y lo mismo que hemos comentado a nivel de crear unidades de hospitalización breve, como estamos comentando bajo el modelo catalán, con camas especializadas para discapacidad intelectual. Y estas son nuestras propuestas. Espero que os haya gustado y que pueda servir a las instituciones para orientarles, ¿vale? Muchas gracias.